Buenos días a todos nuevamente. Gracias por su participación a nuestro primer webinar del año. Feliz año nuevo a todos, obviamente. Gracias por estar presentes el día de hoy a este primer webinar del año sobre el tema de la reforma fiscal 2021 y impartido por parte de nuestro asociado, la empresa Mazars. El día de hoy veremos cuáles son los principales cambios relacionados con la ley de ingreso, la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto sobre la renta y el código fiscal de la federación. Les voy a presentar los dos ponentes que nos acompañan el día de hoy. Entonces, primero tenemos a José Jiménez, director de impuestos en Mazars. José es contador público con experiencia de 14 años. Tiene un diplomado en impuestos internacionales por la Universidad de Duke y el ITAM. José es director de impuestos en Mazars y se ha especializado en proveer asesoría fiscal a compañías nacionales e internacionales. José ha participado como expositor en materia de impuestos internacionales en foros nacionales e internacionales. Luego les presento a José Luis Ramos, quien es gerente de impuestos en Mazars. José Luis es contador público con 10 años de experiencia en el área de impuestos, asesorando a corporaciones nacionales e internacionales. Ha participado en el sector de servicios, fintech, retail, distribuidoras principalmente. Muchas gracias a ambos, gracias a Mazars por su tiempo, por su disponibilidad el día de hoy. Nada más antes de dejarles la palabra, quisiera recordarles a todos los participantes que pueden en cualquier momento de la presentación anotar, escribir sus preguntas abajo de la pantalla en la sección Q&A y contestaremos a todas sus preguntas al final de la sesión. Entonces, gracias a todos, buena sesión y José, te dejo la palabra. Muchas gracias, Alexandre, y gracias a la Cámara por esta invitación. A nombre de Mazars, bienvenidos a este webinar, que espero sea de su interés. Como bien saben, pues está fresca la reforma, salió un poquito tarde a lo que ya estábamos acostumbrados, ahorita lo veremos por ahí en los antecedentes. Y pues bueno, de igual manera, bienvenidos a todos, feliz año. Y el día de hoy está conmigo Luis. Luis, buenos días, ¿cómo estás? Estamos, como se pueden dar cuenta, no estamos donde mismo, no traemos cubreboca, pero estamos en lugares separados donde no hay ningún contacto, respetando la sana distancia en estas épocas complicadas. Y pues buenos días, Luis. Buenos días a todos. Bueno, pues vamos iniciando con la plática. Antes que nada, bueno, les platicamos muy rápido acerca de nosotros. Mazars es una firma francesa, principalmente con mucha presencia en Europa. En oficina Ciudad de México se encuentran los headquarters de Mazars. Nosotros prestamos servicios de auditoría, de impuestos, consultoría y AOS Services, que es Accounting Outsourcing Services. Tenemos bastante tiempo ya trabajando como esta firma, 10 años, más de 10 años ya, con el nombre Mazars, por lo que, digo, la intención era darles un brief acerca de nosotros. Estamos en más de 90 países y somos más de 40,000 profesionistas trabajando arduamente por nuestros clientes, por lo que si es de su interés después conocer un poquito más de Mazars, no duden también en contactarlos. Siguiendo, con lo que vamos a platicar el día de hoy. Aquí tenemos el contenido del curso. Vamos a platicar un poquito de los antecedentes muy rápido. Como ya lo comentaba Alexandre, ley de ingresos, ley de IVA, ley de impuesto de la renta, código, y aprovechando también que está muy fresca la miscelánea fiscal para 2021, decidimos incorporar los puntos que para nosotros consideramos más importantes. Obviamente no podemos abarcar la totalidad derivado del tamaño de la resolución y el corto tiempo al día de hoy que se tiene, esperando que en los futuros días seguramente Mazars estará publicando un boletín con los principales cambios completos ya de la miscelánea fiscal. Comenzamos con los antecedentes de la reforma. Como les platicaba, ¿no? El pasado 8 de septiembre, el Ejecutivo Federal presentó la iniciativa
a la cual sí hubo algunos cambios, revisándola, inclusive en el Inter, y me imagino que todos lo tienen muy presente, está por ahí esta iniciativa de eliminar el outsourcing, y creo, y considero yo, a muy criterio propio, que se retrasó un poquito la publicación de esta reforma ya aprobada por esta situación, ya que al eliminarse en Ley Federal del Trabajo, pues ahora sí que la figura del outsourcing, habría que hacer modificaciones a la propia ley del impuesto de la renta y a la propia ley del IVA. Recordemos que en 2020 nace esta retención del 6% del IVA, que iba muy relacionada a este tipo de servicios de outsourcing, que si uno sigue leyendo la redacción de ese artículo 1A de la ley del IVA, nunca dice outsourcing, pero en la definición prácticamente todo cae ahí, ¿no? Es una definición muy, muy amplia. Entonces, suponemos que derivado de esto, hubo un poquito de pausa por parte de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para aprobarla. Sin embargo, ya al ver que hubo mesas de diálogo perdón, me distraje un poco con un mensaje aquí. Hubo mesas de diálogo entre la iniciativa privada y pues la sección de la Cámara que estaba imponiendo esta reforma a la Ley Federal del Trabajo. Y por eso hubo esa pausa y después se dieron cuenta que no iba a quedar tan pronto. Lo platicaba con mis clientes, ¿no? La gente que trae el tema del outsourcing, estábamos pensando ya que el 1 de enero de 2021 iba a eliminarse. Es algo que se ha ido postergando. No sabemos qué vaya a pasar pronto. Pero bueno, en ese sentido, el 8 de diciembre se publica la ley. Prácticamente sufrió muy pocos cambios en comparación a la iniciativa que se presentó el 8 de septiembre. Comenzamos como lo comentaba, vámonos con la ley de ingresos. Muy rápido, esto es lo que el Ejecutivo y la Presidencia pretenden recabar en este ejercicio. Como pueden ver, se pretende recabar 1,000 millones de pesos del impuesto de la renta, 978 millones de pesos, estas cifras son en miles de millones de pesos, del IVA, y así sucesivamente, ¿no? En comparación con el año pasado, si uno lo viera, no hay un incremento considerable, obviamente, pues con la situación que se está viviendo en México y en todo el mundo. De los indicadores económicos, como creo que todos lo hemos percibido, la economía ha tenido un frenón importante, y eso tiene un impacto directo en el Producto Interno Bruto del país. Al cierre de 2020, con las cifras publicadas por el INEGI, se tuvo una pérdida del 8.6% del Producto Interno Bruto. Esto no había pasado en mucho tiempo en México, pero no somos el único, como lo platicaba. Si uno voltea a otros países, estamos en las mismas situaciones. Creo que todos somos conscientes del impacto que ha tenido el COVID en la economía a nivel mundial. Entonces, pues bueno, esa es la principal consecuencia. Se tiene una esperanza para 2021 de tener un incremento en 4.6, y ese incremento, pues, en la misma expectativa del INEGI, pues dependerá mucho de cómo vaya avanzando este tema del COVID. Como vamos viendo, hay noticias alentadoras con la vacuna, pero con lo que está pasando en Inglaterra, pues suena otra vez alarmante el ratio de contagios. Pues hay que tomarlo en cuenta. La inflación, ya con los INPCs publicados, esta ya es la inflación real de 2020, es del 3.15%. La meta para 2021 es del 3%. Creo que el banco hizo una expectativa muy acorde a lo que pinta. Inclusive es menor a la de 2020. Esperemos que no creo que vaya a haber mucho cambio. También el tipo de cambio al cierre de 2020 es de 19.98 con respecto al dólar, y se tiene una expectativa de 22.10 centavos por cada dólar para 2021. La tasa del ICR para el sistema financiero, esto es lo que nos retienen regularmente las instituciones financieras a las personas físicas o morales por inversiones, que depende de qué sea, porque no nos vamos a meter a cada detalle, va a bajar del 1.45 al 0.97, entonces los que tengamos ahí inversiones deberemos de ver una mejoría en esa retención, ¿no? Ahorita las noticias en todos lados se escucha, ¿no? Que
vamos a ganar un poquito más porque se están actualizando las tasas de retención de ICR, ¿no? para este año, ¿no? Al final también vamos a platicar un poquito de eso. Y la tasa de recargos mensuales se mantiene, ¿no? O sea, es el 1.47%. Dentro de lo que viene en Ley de Ingresos, la realidad es que no hay gran variedad o novedad. Lo único que se incorpora en esta Ley de Ingresos que consideramos importante es existe este estímulo de biodiesel, que son las compañías o ciertos sectores tienen un estímulo por el monto de diésel que compren, que va a un crédito directo al ICR. Lo único que se está incorporando en este estímulo es que se aclara que para que puedas acreditar ese ICR que te permite utilizar este estímulo, es que ese mismo estímulo debe de ser un ingreso acumulable para el impuesto sobre la renta. En muchos de los estímulos que ya existían se tiene esta disposición, simplemente dentro de la misma redacción de estos estímulos se incorpora que en estos supuestos tendrás que acumularlo para el impuesto sobre la renta. Siguiendo ya con ley del IVA, en la ley del IVA hay también algunos cambios más que nada enfocados a economía digital. Quisimos empezar con ley del IVA porque es un poquito más rápido y luego nos vamos a ICR y código que tienen un poquito más de cosas. En el tema del IVA, por ahí se aclara que, por ejemplo, los doctores, en el caso de servicios profesionales de medicina, en algunos casos son tasas cero o están exentas para la ley del IVA. Se aclara que si se prestan servicios profesionales de medicina a través de instituciones de asistencia o beneficencia privada autorizados conforme a las leyes en la materia, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que tengan la autorización para operar bajo servicios médicos, pero son asociaciones de este tipo o instituciones que tienen estas características. Bueno, el prestar esos servicios a través de estas instituciones también estarán exentas del impuesto al valor agregado. ¿Qué es esto? Bueno, pues regularmente si había doctores que prestaban el servicio, hay ocasiones en las que se presta a través de una sociedad civil o una asociación civil que ya opera como institución y quedaba la duda oye, le tendría que dar el mismo tratamiento. Bueno, con esta redacción se entiende que si se factura a través de estas instituciones este tipo de servicios profesionales, al ser parte de una asociación o sus integrantes obviamente un servicio médico no puede ser prestado por una persona moral, debe de haber una persona física per se en la prestación. Bueno, se amplía ese concepto y también permite la exención en este tipo de servicios. Respecto de servicios digitales, cabe señalar que se incorpora anteriormente en las definiciones de servicios digitales, hay una fracción en intermediación donde está la enajenación de bienes. Les pongo el ejemplo: Mercado Libre, Amazon, tenían la obligación de enterar el IVA o de cobrar el IVA solamente hasta antes de la reforma de 2021 en bienes nuevos, ya que en la propia ley te decía, oye, si tú vendías bienes usados, no hay obligación de considerarle IVA en esa transacción. Sin embargo, a partir de este año, y me gusta dar siempre el ejemplo, ¿no? Oye, yo, Pepe, hay una aplicación muy famosa, no estamos haciendo advertising, pero supongamos que hay una aplicación que se llama Segunda Mano, donde uno puede vender, pues, su celular, ¿no? Que es lo que regularmente, ¿qué pasa? Al año voy a renovar el plan, tengo el equipo pasado, lo voy a vender. Si yo utilizo estas plataformas para vender mi dispositivo, con esta nueva reforma se le da la obligación a estas plataformas de cobrar IVA en esa transacción. Entonces, aquí tengan muy claro eso, ¿no? Anteriormente estaba la disposición que estaba la exención para la venta de bienes usados. Obviamente esto es únicamente para IVA, ICR es otro tema. Y pues ahora, si nosotros vendemos ese producto, consideremos que el precio que lo vendamos, pues nos van a quitar el IVA, ¿no? de ese valor que vamos a hacer, y esto es a partir de la reforma fiscal de 2021. Siguiendo con eso, en el tema de intermediarios, y vuelvo a lo mismo, es
es este tema de Mercado Libre, Amazon. Ahora nace una nueva, con base en la experiencia que tuvo la autoridad durante 2020 y también entendiendo otros países cómo han funcionado, la autoridad se dio cuenta, les voy a dar un ejemplo, puede haber un juego que se desarrolló, supongamos, en Asia, en China, y quien desarrolló el juego lo está vendiendo a través de Google Play o Apple Store. Yo me meto a mi celular y puedo comprar el juego, lo descargo y ese juego se creó en China y lo estoy descargando en México, ¿no? Como estaba la reforma de 2020, esa persona que hizo el juego en China tiene que venir a México a darse de alza como proveedor de servicios digitales para pagar el IVA que voy a pagar yo, porque en realidad el IVA que se paga en la compra de ese juego lo pagamos nosotros, los mexicanos que estamos adquiriendo ese bien. Lo único que hace el residente en el extranjero es toma el IVA que Pepe está pagando por esa aplicación y va y se lo entrega al SAT, ¿no? Aquí está el IVA que estoy cobrando por estos servicios digitales, ¿no? Entonces, la autoridad se dio cuenta que no todos los creadores de contenido digital tienen las capacidades económicas de venir a darse de alta en México y estar pagando los impuestos. Eso conlleva gastos administrativos, tener que ejecutar poderes, tener que tener un domicilio. Son costos, ¿no? Que este tipo de plataformas muchas veces en un inicio no tiene la capacidad económica de hacer. Entonces, la autoridad, en base a experiencias de otros países, identificó que les puede dar la carga del entero del impuesto a los intermediarios. ¿Y a qué me refiero? Que con intermediarios es, pues, precisamente Google o Apple Store. ¿Por qué? Porque ellos, muchas veces cuando uno paga por esta aplicación, el dinero va a dar pues ahora sí que a las carteras de Apple o de Google Play, y luego ellos le pagan al creador pues de esa aplicación o de ese juego, ¿no? Entonces, al ser Apple o Google compañías muy grandes que tienen infraestructuras capaces, quizás, digo, es algo que hemos estado analizando porque abre mucho la posibilidad de, imagínense el tamaño de control que deben de tener estas aplicaciones para poder identificar cobros y hacer el pago del impuesto. Seguramente lo tienen, habrá que platicarlo con ellos en su momento. Bueno, y en ese sentido, a lo que iba es, con esta reforma, ahora Google y Apple Store tendrán la obligación de enterar el IVA en lugar del residente en el extranjero. Obviamente hay muchos matices, todavía no estaba yo leyendo porque te dice, en todo momento te dice que el intermediario podrá enterar ese IVA. Entonces, no nos queda claro todavía, no sé si vaya a salir por ahí una segunda modificación a la miscelánea, porque en la primera miscelánea no se aclara nada de esto, es cómo funcionará si el residente en el extranjero tendrá que avisarle a estas plataformas que le paguen el impuesto, que yo creo que sería lo más claro, porque son tantas las aplicaciones que hay en estas stores que sería muy complicado identificarlo, o quizá quede en una regla en la que será obligación de estos stores de hacerlo sin necesidad que haya una notificación por parte de los proveedores, ¿no? Entonces, eso ayudará a incrementar la base de contribuyentes que paguen este impuesto. ¿Y a qué va con todo esto? Bueno, nos vamos a la siguiente lámina y en esta siguiente lámina, aquí es donde yo siento que va a haber un boom y es bastante importante. ¿Por qué? Porque a partir de 2021, si este proveedor de servicios digitales no está registrado ante el SAT o no hay un intermediario que esté pagando el IVA que él colecta por parte de ellos, le será bloqueado la posibilidad de prestar el servicio. Ahora, ¿cómo voy a bloquear el servicio? Ya lo platicaremos dentro del código, pero lo que nos señala aquí la ley es el SAT le dará instrucciones a los proveedores de los servicios de comunicaciones que existan en México, a los cuales les den acceso a los usuarios mexicanos a dichos proveedores de servicios. Entonces, lo que va a pasar a partir de 2021 es que si yo soy un desarrollador de juegos y estoy en China, como les había platicado, y no me di de alta y no estoy pagando el IVA que debería estar cobrando sobre las aplicaciones que yo estoy vendiendo, se supone que los proveedores de servicios de Internet van a tener que bloquear el acceso a ese proveedor en México. Entonces, el día de mañana,
yo, Pepe, si estaba acostumbrado a pagar por ese juego y usarlo el día de mañana, si él no se da de alta, yo ya no podré usarlo. Inclusive se prevé el identificar máscaras. Ustedes saben, los que estén un poco familiarizados con el término, yo puedo accesar el día de hoy a una página diciendo que estoy en otro país, ¿no? Usas una máscara de un IP que es distinto y ya se está previendo también que eso pueda ser identificado. Digo, creo que es muy fácil identificarlo también. Entonces, eso tiene una consecuencia muy grande porque México es uno de los consumidores de servicios digitales más grandes en Latinoamérica. Somos un mercado muy interesante para todos los proveedores, ¿no? Tan es así que volteemos a ver Netflix, Amazon, empieza a ver contenidos exclusivos para México, hechos ya para el mercado mexicano, derivado de lo importante y la cantidad y la población que somos, ¿no? En una economía en desarrollo con una capacidad económica interesante. Entonces, esto tiene como consecuencia que en los próximos meses estaremos viendo una alta importante de residentes en el extranjero como prestadores de servicios digitales, ya sea por cuenta propia o a través de estos stores o estos mercados que fungen como intermediarios, ¿no? Aquí, en base a la experiencia que tengo en impuestos internacionales y debo de aceptar que el tema de economía digital es uno de mis favoritos, me gusta mucho. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de asesorar a compañías importantes en esta materia, y lo que hemos visto en otros países es que se les empieza a dar la carga de enterar el IVA. En lugar de darlo a los intermediarios, se los das al sistema financiero mexicano, que es el primer captador del pago, ¿no? Lamentablemente creo que tendría que ser, sé que para el sistema financiero esto sería una carga más a todo el compliance que ya tienen. Imagínense identificar el pago que hace José para comprar una aplicación o pagar mi mensualidad de Netflix que lleve un IVA, yo captarlo y luego enterarlo al SAT. Creo que es una tarea muy ardua, pero sería lo más simple porque al ser sistema financiero, pues inmediatamente tiene el flujo y ahí se puede hacer la colecta de esos impuestos que estamos platicando, ¿no? Pero sí creo yo que sería una carga importante. En otros países se ha manejado así, el que cobra, y cuando dice cobra ni siquiera se va con el intermediario, se va directamente al banco, porque los mexicanos que estamos pagando en su mayoría estamos dentro del sistema financiero. Aquí no hay manera de pagar ni en efectivo, ¿no? Digo, hay excepciones muy finas cuando vas y compras una tarjeta al Oxxo, al 7-Eleven, donde compras crédito. Esas son las excepciones que no caerían en el sistema financiero, pero aún así se reduce la tasa de contribución. Hasta ahorita esto es la parte del IVA. Nada más son esos puntos, o muy poquito lo que se reformó. Sigue estando la retención del 6%. Al día de hoy seguimos reteniendo en los temas en los que estemos con un supuesto de outsourcing. Entonces, esa parte síganla teniendo en mente. Vamos viendo qué pasa, porque creo que si estamos viendo las noticias, inclusive hay compañías que entiendo están decidiendo ya irse por el camino de tener ya todos los trabajadores en una compañía operativa, pensando que el tema de la reforma laboral está ya a la vuelta de la esquina. Hay quien dicen que no va a pasar, que sí va a pasar, que va a haber cambios. Es todo un tema aparte, muy importante. Creo que a todos nos impacta y nos interesa saber cuál va a ser el resultado. Pero bueno, el día de hoy la retención del IVA del 6% sigue estando vigente. Hay que seguirla aplicando. Recuerden que es un requisito para la deducción del impuesto sobre la renta. Si tienes este tipo de gastos y no retienes, el gasto sería no deducible. La consecuencia importante. Estemos pendientes qué pasa en los siguientes días, porque inclusive como consecuencia de la Ley Federal del Trabajo, si hay una reforma y se elimina este esquema, pues creo que es evidente que no pudiéramos, a reserva de confirmarlo con los laboristas, porque no somos expertos, José Luis y yo, en la parte laboral, pues el aplicar una retención estando ya una reforma vigente te pudiera dar una consecuencia en confirmar que estás en ese esquema, ¿no? Aplicando dicha retención, y uno lo está aplicando siguiendo una mecánica que quizá no está pensando en la consecuencia. Entonces eso es importante también tenerlo por ahí en mente. Siguiendo con la ley de impuesto sobre la renta, entramos ya de lleno por ahí. Luis, te cedo la palabra, esta parte te corresponde. Gracias, Pepe. Y nada más ahí, para complementar un poco el tema que comentabas sobre outsourcing, el diciembre pasado salió en la Gaceta de la Ciudad de México una obligación de que
las personas que tengan contratos vigentes por concepto de subcontratación laboral, también tienen que registrar esos contratos ante la Secretaría de Finanzas. Y esto va de la mano a lo que decía Pepe, ¿no? La obligación de toda la reforma laboral y en específico de subcontratación, pues va tomando más fuerza y a menos Ciudad de México, y estamos hablando de manera local, se está pronunciando de que está controlando esa parte de subcontratación, ¿no? No sé si a lo mejor en algunos estados, digo, habría que revisar, se pronuncian en la misma tesitura de también registrar esos contratos en cada localidad, ¿no? Entonces, hay que estar al pendiente también de esa parte, ¿no? Y bueno, Eso es muy importante. nada más lo que se me olvidaba es, para efectos de Ciudad de México, la fecha límite para registrar estos contratos es hasta el 1 de febrero del 2021. Entonces, prácticamente ya se nos fueron 15 días, más o menos 14 días, de los cuales pues sería importante que analicen con sus abogados laborales para que identifiquen si les aplica o no esta obligación, ¿no? Y bueno, siguiendo con la agenda y hablando del impuesto sobre la renta, les voy a platicar un poco sobre los cambios que hubo en materia de ISR, que va encaminada, como se van a dar cuenta, mucho en un tema de fiscalización, ni siquiera en creación de nuevos impuestos, y enfocado un poco más en tema de donatarias autorizadas, ¿no? El primer punto que creo que es importante mencionar es la eliminación del programa Escuela, que como, no sé si ustedes habían escuchado de este programa, pero este programa lo que es de que una empresa, no sé, privada, que a lo mejor quisiera dar alguna actividad como no lucrativa, pudiera tramitar este permiso para hacer ACE por esta actividad, que se incorporó más o menos en 1991 más o menos, y que solamente un contribuyente fue el que tramitó ese permiso, ¿no? Sin embargo, en 2019 fue cuando se eliminó, se revocó este permiso a este contribuyente, y de ahí en fuera, pues nunca nadie lo utilizó, ¿no? Entonces, se decidió entonces eliminar este beneficio, porque realmente se identificó que pues nadie lo ocupaba, ¿no? Posteriormente, hablando de organismos cooperativos e integración y representación, aquí lo que te menciona es de que de primera instancia las sociedades cooperativas están tributando como una asociación civil, ¿no? Sin embargo, lo que está haciendo ahorita esta reforma en ICR te dice que ahora esos gremios o sociedades integradoras de esas sociedades cooperativas también deben de estar tributando como una asociación civil y tienen que darse de alta en dicho régimen, ¿vale? Anteriormente no se obligaba a este tipo de sociedades integradoras a registrarse en el RFC como una asociación civil, pero ahora las está obligando para tener un mayor control de este tipo de sociedades, ¿no? Hablando igual de donatarias autorizadas, también hubo una ampliación en la obligación de obtener la autorización para ser donataria autorizada para aquellas actividades que se muestran a continuación, que son las dedicadas a la investigación científica o tecnológica, que otorguen becas, dedicadas a la investigación o preservación de la flora o fauna, dedicadas a la conservación de especies en peligro de extinción, y esas son esas cuatro, ¿no? Cabe mencionar que estas cuatro actividades ya estaban en título 3, en personas morales con fines no lucrativos. El cambio que hubo aquí es que ahora se está obligando a este tipo de actividades a obtener una autorización para ser donataria autorizada. Si no tienes esta autorización, hay que tramitarla. De hecho, en la propia ley de ISR se menciona una disposición transitoria en el cual esta obligación se tendrá como plazo hasta el 1 de julio del 2021 para obtener la autorización. Y tiene lógica, porque al final, imagínense alguna institución que a lo mejor caiga en estas cuatro actividades,
y que sería algo como absurdo de que a partir del 1 de enero ya les aplicara la disposición, pues todos perderían su régimen y a lo mejor tendrían que tributar en título 2, ¿no? Entonces lo que la autoridad hace es, ¿sabes qué? Te voy a dar hasta el 1 de julio para que tú hagas ese trámite de obtener tu autorización para ser donatario autorizado. Y aquí, Luis, nada más para complementar, recordemos que no todas las actividades que están en ese título 3 tenían la obligación de, o sea, si uno, por ejemplo, un régimen de condóminos, donde si vivimos en un fraccionamiento y todos somos parte del régimen de condóminos, estar considerado también como parte de este título 3, ellos no tienen la obligación de ser donataria autorizada y no son contribuyentes del ICR tampoco. Entonces, lo único que está pasando ahorita es, pues, la autoridad fiscal está elevando los requisitos para ciertos sectores, como ya lo comentabas anteriormente, en donde a partir de ahora es necesario tener esa autorización. ¿Y a qué va de todo esto? Pues va muy de la mano con todo lo que la autoridad ha detectado de fraudes, de lavado de dinero, toda esa dinero, parte. que el hecho de ser una donataria autorizada te pone, pues, en un compliance más importante. Digo, no nos vamos a meter a explicar, pero ser donataria autorizada conlleva presentar informativas, tener información disponible, y todo eso ayuda a ser más transparente, ¿no? Entonces, esa es la finalidad principal del por qué, si me preguntaran cuáles fueron los principales cambios en la ley de impuesto a la renta, en código e inclusive en la miscelánea, pues va enfocado a este tema de donatarias autorizadas, tratando de imponer un poquito más de control en esta parte. ¿Vale? De acuerdo, sí, y no dudo que poco a poco vayan incorporando a las otras actividades que no están obligadas a obtener una autorización para ser donataria. No dudo ni tantito que a lo mejor el siguiente año a lo mejor van a adicionar a otras más, ¿no? Esto con la finalidad de controlar el tema del efectivo, como bien lo mencionabas, y evitar ese tema de lavado de dinero, ¿no? El siguiente punto vamos a hablar igual sobre fines no lucrativos en el tema de CFDI, ¿no? A partir de este ejercicio, para aquellas donatarias autorizadas o asociaciones civiles con fines no lucrativos, de los cuales tengan gastos que no estén amparados con un comprobante fiscal llamado CFDI, o que excedan más de 2,000 pesos y no estén amparados con este comprobante, se van a considerar como uno deducible y en consecuencia formarán parte del remanente distribuible. ¿Qué es esto? Anteriormente, todas las asociaciones civiles o donatarias autorizadas, ¿qué hacían? Simplemente, y de hecho, ¿qué hacían? Y porque estaba en la ley en 2020 y hacia atrás, ¿no? Te decía, oye, ¿sabes qué? Tú puedes tener un gasto, que a lo mejor, no sé, me voy a ir a comer con un cliente, qué sé yo, y a lo mejor no me dieron factura. Entonces yo como donataria autorizada podía hacer un vale de caja, ¿no? Justificar que pues ese dinero fue por una comida y yo lo podría ingresar como parte de mis gastos y que no jugaba para el remanente distribuible. ¿Qué se dio cuenta la autoridad? Pues que muchas donatarias estaban haciendo eso de que, pues no importa entonces no obtener un comprobante, mientras lo compruebe con estos llamados vales de caja o el vale rosa o el azul, ya podían comprobar ese gasto, ¿no? Ahorita lo que ya están haciendo es, ¿sabes qué? Parejo todos. Si no tienes un CFDI que ampare ese gasto, entonces, ¿sabes qué? Te lo voy a hacer no deducible y entonces ahora sí vas a tener que calcular tu remanente distribuible en la declaración del ejercicio que se presenta en febrero para asociaciones civiles y que tendrás que pagar el 30% sobre el remanente distribuible que te salga de esos no deducibles, ¿no? Siguiendo en la misma tesitura de los no lucrativos, también se menciona sobre la pérdida de la autorización de una donataria autorizada. ¿Qué es esto? Lo que sucede es que te dan un supuesto, que más adelante vamos a ver otros supuestos de cómo se pierde la autorización, pero si ustedes identifican en título 3, se mencionaba que una asociación civil o una donataria autorizada podía tener ingresos distintos a su actividad que no superaran el 10% con respecto a sus ingresos totales, ¿no? Y eso estaba permitido, ¿no? Y sigue permitido. Simplemente lo que se está haciendo en esa reforma 2021 es agregar un último párrafo en el que te menciona que si las personas
que tienen autorización para ser donataria autorizada superan sus ingresos distintos a su actividad por más de un 50%, entonces, en consecuencia, van a perder dicha autorización. ¿Cómo se interpreta esto? Es decir, yo soy donataria autorizada y a lo mejor obtengo donativos de la gente, no sé. Pero a lo mejor también doy cursos de capacitación que a lo mejor sí los cobro, ¿no? Y tengo un ingreso fuera de mi actividad. Yo tengo hasta el 49%, por así decirlo, de tener ingresos diferentes de mi actividad sin que yo pueda perder mi autorización. Sin embargo, tengo de 1% a un 10%, como se mencionaba en la legislación 2020, que se sigue manteniendo en 2021, de 1% a 10% yo no pago impuestos sobre esos ingresos extraordinarios. De un 11% a un 49% pago un impuesto, ¿vale? Pero ya si supero el 50%, entonces de plano yo ya pierdo mi autorización para ser donataria autorizada y en consecuencia pues tendría que entonces seguir el procedimiento cuando me revoquen esta autorización. Y digo, aquí nada más complementando, Luis, obviamente el tener un 10%, lamentablemente hay compañías o asociaciones en su momento que abusaron de este esquema por el simple hecho de decir, oye, tributemos como una ACE, obviamente se tiene que cumplir ciertos requisitos, no nada más es decir, voy a tributar por ese supuesto, pero el hecho de tener otro tipo de ingresos, el hecho de que tuvieras un 10% free, pues imagínate el impacto que tiene en tu tasa efectiva del impuesto sobre la renta, si lo vieras desde una razón de negocio, ¿no? Entonces, y no había otra consecuencia más que este tema del 10%, ¿no? Entonces ahora ya te están diciendo, ahí, ¿sabes qué? No te pases de listo, si tienes aparte de ese 10%, llegas a acceder este otro 50%, pues la realidad es que no te dedicabas a actividades sin fines de lucro, simplemente agarraste este esquema para quitarte ese 10% de ingresos acumulables que hubieras tenido en un título 2 o en una persona moral normalita, ¿no? Entonces, creo que esta modificación es bastante congruente, ya que este tipo de sociedades, la realidad es que no busca tener fines de lucro, ¿no? Obviamente hay actividades auxiliares, lo he visto muchas veces en universidades, que tienen otro tipo de ingresos que quizá per se no va relacionado con el fin, pero en realidad sería absurdo que una universidad, sus ingresos sean más del 50% por venta de libros y quizá por la cafetería o por otras actividades que pudiera llegar a tener la universidad y no per se pues, las cuotas que recibe como tal, ¿no? Entonces, ese candado va muy enfocado a eso, ¿no? Exactamente. Y aunado a esta parte de la pérdida de la autorización, también nos habla sobre qué pasa con el patrimonio cuando me revocan dicha autorización. Entonces te menciona en la reforma 2021 que cuando una persona con fines no lucrativos se le haya revocado su autorización para recibir donativos deducibles, va a tener que destinar su patrimonio dentro de los 12 meses siguientes a la fecha que ocurra la cancelación o la pérdida de la autorización para recibir donativos. Es importante mencionar aquí, cosas importantes de que si, por ejemplo, supongamos que yo tengo una donataria y perdí mi autorización y a lo mejor Pepe también tiene una donataria y yo le voy a traspasar mi patrimonio porque ya no pude renovar o obtener otra vez mi autorización, yo le traspaso mi patrimonio y yo le voy a emitir un CFDI por ese patrimonio que yo le voy a traspasar, que para él sería un CFDI que será no deducible. ¿Y por qué razón? Pues sí, simplemente porque yo simplemente con ese comprobante yo le estoy amparando a él de que ahora dicho patrimonio pues corresponde a Pepe, ¿no? Y que él no lo va a hacer deducible porque simplemente va a fungir ese comprobante como, ahora sí vayan la redundancia, un comprobante que ampare que él recibió ese patrimonio de mi donatario, ¿no? Entonces, esa adición al título de personas morales con fines no lucrativos va en ese sentido, ¿no? De qué tienes que hacer con tu patrimonio cuando pierdes la autorización. La que sigue
enfocado en un tema, no, sigue igual, perdón. Otra de las obligaciones que deben de tener las personas morales con fines no lucrativos, sin específico donatarias autorizadas, es poner a disposición del público en general la información de su patrimonio. ¿Qué es esto? Es decir, las donatarias autorizadas tienen la obligación de poner a disposición al público toda la información relativa a su autorización, a sus ingresos, por parte de qué reciben los donativos, cuál es el destino de esos donativos que están recibiendo, cuáles son sus proyectos que a lo mejor están haciendo para el fin no lucrativo por lo cual se constituyeron, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si no lo haces? Si no pones a disposición esa información de tu donataria autorizada, entonces también es causal de que te revoquen o no te renueven tu autorización para recibir donativos deducibles. Y aún así, aunque no lo hayas publicado tu información, no te eximes de que, ¿sabes qué? Ya no la presenté, ya no la presento. No. Lo que te obliga en materia de ICR es, aunque no hayas presentado esta información al público y ya te haya yo revocado tu autorización, de cualquier manera vas a tener que publicarla, sí o sí. O sea, ni siquiera te da la opción de, ok, ya no la publicaste, pues ya déjalo así, de todas maneras ya te revoqué la autorización. No, tienes que, de cualquier manera, publicar la información de tu patrimonio. ¿Ok? Y posteriormente también te habla de otra de las causales para revocar la autorización para recibir donativos. Como se dan cuenta, son muchísimos supuestos y de hecho estos son los nuevos. Habría que revisar también a detalle, habrá que revisar a detalle la disposición de título 3 para verificar qué otros supuestos son para que te revoquen esa autorización, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahorita que, por ejemplo, en los estatutos sociales, ¿no? Cuando tú constituyes tu base, si no cumples con ciertos artículos para la constitución de una AC, también es causal de que te rechacen tu autorización o te la revoquen, ¿no? O sea, estos que les estamos presentando son los adicionales de la reforma 2021, ¿no? ¿Cuáles son adicionales? Bueno, cuando no destines tus activos cuando destines tus activos para fines distintos de tu actividad. Ejemplo, pues lo que decía a lo mejor Pepe de la escuela, ¿no? Pues yo me dedico a lo mejor, no sé, a lo mejor las pantallas que compré son para, pues, fines didácticos para dar clases en la escuela, ¿no? Pero a lo mejor estoy agarrando esas televisiones para a lo mejor poner conciertos en vivo ahí dentro de la cafetería, se me ocurre, ¿no? Bueno, pues es que entonces eso no fue para tu fin de la actividad, ¿no? No expedir comprobantes que amparen los donativos recibidos, también obligación para las donatarias es, aunque sea un donativo al público en general, se tendrá que hacer un CFDI al público, pero aunque debe estar amparado por ese donativo, ¿no? Cuando no se cumplen con sus obligaciones fiscales, que pues prácticamente sería la presentación de su declaración anual en el mes de febrero, si tienen algún ingreso extraordinario, como comentábamos en la lámina anterior, que cause un impuesto, pues pagar ese impuesto y presentar su declaración en el plazo que corresponda, ¿no? También otra de las obligaciones es que si se encuentran estas donatarias en el listado de proveedores del 69B del Código Fiscal, los llamados EFOS o EDOS, también es causal de revocación de la autorización, ¿no? Cuando también algún miembro de la asociación civil forma parte de otra que tenga revocada su autorización, pues es causal. Es decir, si yo, Luis Ramos, a lo mejor tengo mi donataria y me quiero unir como parte del miembro de la donataria de José Jiménez, pero mi donataria ya tiene una autorización revocada, por consecuencia la donataria de Pepe también va a ser revocada porque yo de un inicio yo ya tenía una donataria que ya tenía la autorización ya revocada, ¿no? Cuando se encuentre en algún supuesto de superar más del 50% de los ingresos, como bien lo comentábamos en la lámina anterior, y se menciona que no se podrá obtener una nueva autorización hasta que no se corrija el motivo por la cual fueron revocadas dicha autorización a las personas morales no lucrativas, ¿no? Es decir,
Si yo, por ejemplo, quiero decir, pues me suspendieron, pero pues voy a intentar hacer el siguiente año mi renovación, la autoridad luego te va a detectar de, oye, es que ¿sabes qué? Pues es que tú no has expedido comprobantes. Expídelos, bueno, supongamos, ¿no? Expídelos y ya que los hayas expedido, aunque sea fuera de tiempo, corrígeme la situación y después ya me vienes otra vez a pedir la autorización y veremos si te la vuelvo a dar o no. ¿Okay? Por lo que respecta a donatarias autorizadas, esos serán los grandes cambios. De hecho, si se dan cuenta, creo que la mayoría habla de esa parte, de los requisitos para la autorización de recibir donativos. Ya Oye, Luis, ahorita, dime. nada más rápido, hicieron una pregunta en el chat. Recordemos que hay una sección que se llama Q&A. Esa sección de Q&A nosotros tenemos manera de ver sus preguntas y no tener que ver todo el historial de comentarios en el chat. Les pido de favor ponerlas ahí. Digo, la pregunta es muy sencilla. Preguntan que dónde verifican ellos dónde están las empresas autorizadas para recibir donativos. Hay un anexo 14 dentro de la resolución miscelánea fiscal que se publica regularmente una o dos veces al año, depende. Y ahí vienen las empresas que están autorizadas para recibir donativos. De hecho, es una práctica que nosotros como fiscalistas, cuando tenemos compañías que deducen donativos, uno de los principales puntos que hacemos es revisar que efectivamente esa donataria tenga la autorización. Entonces, digo, complementando esa parte. ¿No? Exactamente, nada más recordar que ahorita no se ha publicado ese anexo 14. Ahorita, de hecho, nada más llevamos el anexo 1A, que son los trámites, y el anexo 8, que habla de las tarifas, que bueno, vamos a hablar más adelante. Y yo creo que va a salir por el mes de junio, julio, ya que, como les comentaba, ¿no? Se adicionan 4 actividades adicionales para obtener donatarias autorizadas y que tienen hasta el 1 de julio para tramitarlo. Entonces, seguramente cuando pase julio, pues va a salir este anexo 16 en una primera versión de aquellas empresas que sí obtuvieron su autorización y cuáles de plano pues la perdieron, ¿no? Entonces, nada más estar al pendientes. No creo que salga ahorita. Yo creo que por los tiempos y por esta disposición transitoria del 1 de julio, seguramente va a salir en esa fecha, ¿no? Otra de las modificaciones en materia de impuesto sobre la renta es habla sobre ya personas físicas con ingresos a través de... no, perdón, me salté una. Un segundo. Esta. Habla sobre la facilidad que estaba en su momento de que cuando una persona realizaba actividades empresariales o profesionales, en vez de que dichas personas físicas realizaran sus propias declaraciones mensuales, podían decirle al que los contrataron que les retuviera el impuesto y ellos mismos pagaran el impuesto, ¿no? Librándose el contribuyente, persona física, de presentar declaraciones. ¿Qué es lo que hace en esta reforma? Te dice que ahora te limita esta facilidad en un tema de ingresos, es decir, si la persona física que supere en su conjunto actividades empresariales o profesionales por un monto mayor de 75 millones, en este sentido, ya no te va a aplicar el que la persona que le prestes el servicio te pueda retener el impuesto y que ellos lo enteren. En ese sentido es que ahora tú como contribuyente, persona física, lo vas a tener que enterar. Vas a tener que hacer tus propias declaraciones. También tendrás que, pues, así todas las obligaciones de presentar tu declaración de operaciones con terceros, la DIOT, ¿no? Y cualquier otra obligación, como la declaración anual también, ¿no? Sí, que aquí lo que platicábamos, Luis, es digo, pues el threshold o el monto de los 75 millones, es bastante interesante, ¿no? Sí, digo, la verdad es que no sé. Una persona física, tenga ese ingreso a través de este tipo de esquemas donde se permite esa retención, pues bueno, creo que en temas patrimoniales no sé si sea muy eficiente tributar ya directamente como persona física con estos ingresos, pero bueno, está esa posibilidad y hay quien lo decide hacer así. Si estuvieran en ese supuesto, no creo que seamos muchos, ya se elimina esa posibilidad. Perfecto. Y bueno, aquí sobre el tema de plataformas digitales, bueno, te dejo a ti que tú eres el experto en plataformas digitales. En materia de ISR, ¿qué cambios hubo?
Aquí lo que cambia es el tema de la retención. Como bien saben, a partir de 2020, todas aquellas personas, y siempre me gusta dar ese ejemplo porque creo que es el que tenemos más cerca todos, es el tema de si yo trabajaba como chofer de Uber, tenía mi coche en Uber y operaba a través de ellos. Anteriormente había una tabla que, dependiendo tu ingreso mensual, era el monto que te iban a retener las plataformas, ¿no?, de ICR. A partir de 2021, la autoridad simplifica el proceso y creo que eso también es muy bueno, ya que para las plataformas era un poco complicado estar midiendo tus ingresos para ver en qué renglón de la tasa o de la tabla que había anteriormente caías para poder hacer la retención. A partir de este año de 2021, la tarifa es fija, no fue la más alta de la tabla que venía anteriormente, es un punto medio. Entonces, por ejemplo, en el caso de la gente que trabaja o que obtiene ingresos como Uber, la retención de ICR será del 2.1%, lo cual es para mí se me hace una tasa excelente en base a tus ingresos. En el caso de servicios de hospedaje, que yo siempre hablo, es el tema de un Airbnb. Si yo tengo una casa que se está rentando en alguna parte del país, obviamente todo esto aplica únicamente a residentes fiscales en México que operen a través de estas plataformas. Será una retención del 4%, y en el caso de enajenación de bienes y prestación de servicios es del 1%, ¿no? En ese tema de enajenación de bienes, pues es las personas físicas que venden a través de Mercado Libre productos, pues la retención por las ventas que tengas durante el mes será del 1% del ICR. Y de igual forma, lo mismo que platiqué anteriormente en el tema del IVA, si las plataformas tecnológicas no retienen a las personas, aquí es diferente, y nada más para hacer esa aclaración es, recordemos que el IVA, la obligación del pago del IVA que estén cobrando las plataformas digitales es para los residentes en el extranjero que crean ese contenido digital, y que si trabajan a través de una plataforma tecnológica extranjera o mexicana, ellos pueden enterar el IVA. Pero en el caso de la retención del ICR, solamente para que nos quede bien claro, pues la retención de ICR es únicamente para personas físicas que tienen este tipo de esquemas. Inclusive, por ejemplo, hablaba de Uber, pongamos otro ejemplo, vámonos a Uber Eats o Rappi. Si yo soy un restaurante que tributa como persona física, hay quien está también dentro de este esquema de persona física. Si mi restaurante factura como persona física y me doy de alta en Rappi o en Uber Eats, bueno, pues también me tienen que retener al ser persona física, porque estoy dentro de este esquema en donde hay una plataforma que está prestando este servicio de intermediación. Entonces, la retención es únicamente para personas físicas, esta que estamos hablando, obviamente, y quien tendrá la consecuencia si no retiene la plataforma tecnológica, en este caso Rappi, Uber, si no retiene la persona física, el SAT de igual manera dará instrucciones a los proveedores de servicios de que bloqueen el acceso a dicha plataforma por no haber enterado las retenciones de dichas personas. Entonces, esa es la misma consecuencia, solamente enfocado a la retención de ICR. El otro punto también que se modifica es el tema, digo, para los que no estén familiarizados, porque enfocado a la cámara aquí en México, en Ciudad de México no suele haber tantas maquiladoras, son más en el norte del país o en el Bajío. Las maquiladoras son estas empresas que tienen activos e inventarios de residentes en el extranjero y que por causas de un contrato de maquila no le generan un establecimiento permanente al residente en el extranjero que opera con ellas. Se usa mucho en la industria automotriz, donde Ford, un ejemplo, Ford Company tiene una maquiladora en México donde Ford le manda la maquinaria necesaria para hacer un automóvil, le manda las autopartes que van a crear ese automóvil, y el hecho de tener esa maquinaria de inventario en México, si no existiera el contrato de maquila, haría que Ford sea considerado como un contribuyente fiscal en México por tener esos inventarios de la maquinaria en México. Este programa de maquila lo que te permitía es, oye, no te preocupes, puedes tener un contrato de maquila, puedes tener una subsidiaria en México que opere y que haga ese trabajo, y yo no voy a considerar que tienes un EP y el valor de ese automóvil. La consecuencia que tendría un EP es que como ya hay un automóvil en México
el sacarlo o traspasarlo, se considera que hay una enajenación de ese automóvil en México como Ford Company. Sin embargo, lo que en la mayoría de las veces pasa es que ese coche se regresa a Estados Unidos y se vende en Estados Unidos, no se vende ni siquiera en México. Entonces, esa mecánica de importar, transformar y exportar en México no le genera un establecimiento permanente en México, pero debes de dejar una riqueza atribuible al trabajo que se hace en México. ¿Y cuál es el trabajo que se hace en México? Bueno, pues es el trabajo de ensamble, de manufactura, de producto terminado, de darle los acabados finales. Obviamente hay controles internos de calidad. Todo ese trabajo pues debe de generar una riqueza en México, además de que es hecho por trabajadores mexicanos. Entonces, cuando tienes una maquiladora, hay dos maneras de determinar la utilidad fiscal. Uno es APA. Un APA es un acuerdo previo de intercambio de información entre el SAT y tú. Vas con el SAT y le dices, oye, yo soy una maquiladora y yo creo o estimo que el porcentaje de utilidad que voy a dejar en México es el 6% del total de mis costos y gastos. La autoridad lo revisa y si está de acuerdo, te va a dar una autorización para aplicar ese 6% por un periodo de 5 años, 2 años antes y 2 años después, una vez que tienes la autorización. Y existe el tema del Safe Harbor. El Safe Harbor es un cálculo donde determinas una utilidad fiscal en base al valor de tus activos o tus inventarios o en base al valor de tus costos y gastos. Y en base a eso determinas una utilidad fiscal. Y con eso pagas el impuesto. Sin embargo, desde la reforma fiscal de 2014, pareciera en la redacción de la ley hay quien malinterpretaba que era posible tener un estudio de precios de transferencia para cumplir con el requisito que nos marca la propia ley y no salirte del esquema de maquiladora. Y no, si no cumples con este requisito, la consecuencia es que tienes un establecimiento permanente para el residente en el extranjero. Entonces, había esta mala interpretación de quien decía que cumpliendo con, no importa que no tuvieras APA y no importa que no hicieras el Safe Harbor, mientras tu estudio de precios de transferencia cumpliera con la metodología aplicable a esa operación que estabas haciendo, estabas cubierto. Entonces se modifica la redacción. La redacción es muy clara, la hemos leído varias veces y la única manera en la que concluimos y entendemos el motivo es yéndonos a la exposición de motivos que se hizo en la reforma. Y en esa exposición de motivos precisamente se señala eso. Identificamos contribuyentes que, abusando de una mala interpretación de la redacción de este artículo, interpretaban que tener un estudio de precios de transferencia era suficiente para cumplir con el requisito. Se reforma para dejar claro que no es válido tener un estudio, ¿no? Entonces, esto es muy importante para las empresas que sean maquiladoras. En la mayoría de los casos, y en mi experiencia, todos cumplen con un Safe Harbor o un APA. No me ha tocado ver una compañía que tome el riesgo de decir que cumple con un estudio de transferencia, pero bueno, creo que eso es importante para tenerlo en cuenta. Y bueno, esto es todo lo que viene en la impuesto sobre la renta. No son muchos cambios, como le habíamos platicado. Y bueno, seguimos con el tema del Código Fiscal de la Federación. Creo que vamos en muy buen tiempo. Por ahí, en la reforma fiscal de 2020, se incorporó un nuevo artículo, 4A, 5A, perdón, el 5A, donde te decía que la autoridad fiscal podría desconocer actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios. Y esto es algo que en la práctica, en la consultoría o en los asesoramientos que hemos hecho a los clientes, pues obviamente cualquier acto, yo les diría, el claro ejemplo de esto es, si el día de mañana tengo dos compañías donde una es pagadora de impuestos y la otra es perdedora y tengo pérdidas acumuladas y yo decido fusionarlas con el único fin de tratar de utilizar las pérdidas que generaba la otra para traerme a la panza de la operativa que generaba utilidades, la autoridad lo pudiera desconocer porque per se no hay una razón de negocio, simplemente lo estás haciendo como obtener el beneficio de amortizar esas pérdidas. Aquí el tema es bastante complicado porque la propia ley de impuesto sobre la renta en la mayoría de los casos no te deja utilizar la pérdida ya de entrada desde la propia mecánica de la fusión, ¿no? Se deben de cumplir muchos requisitos para que lo puedas utilizar, ¿no? Entonces, a lo que voy yo eso es lo que ataca este artículo. Ahora,
Anteriormente solamente estaba la redacción tal cual, y te decía que dichos actos no pudieran tener consecuencias en materia penal, que quiere decir que el propio código no pudiera pues ir más allá a negar, a que te nieguen la operación y simplemente pues asumas las consecuencias de que ese acto no hubiera existido. Pero ahora también en la reforma de 2020 ya se reconoce o se incluye que pudiera calificar como un delito en materia penal del código. Entonces las consecuencias, pues ya cuando estamos hablando de materia penal es que puede haber penas pues ya de prisión, ¿no? De estar precautoriamente quizá en algún reclusorio si es que llegara a ese límite, ¿no? Entonces hay que tomarlo muy en cuenta. Digo, no, como bien saben, en conexión con todo lo que está pasando, el tema de los esquemas reportables, pues va de la mano de esto. Esto es una iniciativa BEPS que se está tomando aquí en México y va muy de la mano de que la OCDE a nivel mundial ha detectado pues esquemas híbridos o esquemas a nivel mundial que buscan la evasión de impuestos con esquemas que no son nada, no tienen ninguna razón económica de negocios. Entonces se están haciendo reformas no solo en México, esto es algo que hay en otras partes del mundo. No estamos hablando de esquemas reportables porque si me meto esquemas reportables creo que hay muchas dudas todavía, a pesar de que tenemos la obligación de reportar las primeras situaciones de esquemas reportables en principio la primera semana de febrero, porque hubo por ahí unos días inhábiles en enero, contando los 30 días. Entonces, sigue habiendo muchas dudas, está la obligación, entonces es algo que también deben de tomar en cuenta. Nosotros en Mazars tenemos un producto interesante donde estamos haciendo diagnósticos de las compañías en el sentido de identificar si tienen alguna situación que pudiera ser reportable, ya que recuerden que no solamente es una carga para el asesor, sino también para las compañías. Entonces, cualquier esquema que pudiera estar en el supuesto, el no cumplirlo, pues pudiera tener consecuencias de multas importantes. El otro punto es el tema del buzón tributario. Como bien saben, cada vez es más importante revisar el buzón, y uno de los temas que siempre nos enfrentamos cuando estamos contestando un requerimiento, cuando hay alguna auditoría electrónica de por medio y tenemos que contestar a través del buzón tributario, es el tema horario, ¿no? Entonces se especifica en el código que el buzón se regirá con el tiempo de la zona centro, que es el de la Ciudad de México. Entonces por ahí la gente que vive en Tijuana pues tiene 2 horas más, y la gente que vive en Cancún pues tiene 1 hora menos, dependiendo de la zona horaria en la que estemos. Pues, obviamente considerando los horarios regulares que tienen esas zonas. Entonces hay que también para tenerlo en cuenta. El siguiente punto es el tema, se me hace muy importante, el tema de la enajenación a plazos. Y aquí el punto medular es el CFDI de enajenación a plazos ya existe. No es algo que no estemos, que no seamos conscientes, ¿no? Y aquí el tema es cuando yo enajeno y no estoy cobrando la totalidad pues de la transacción o del producto, la ley me pide que tengo que emitir un CFDI por enajenación a plazos. ¿Y cómo funciona eso? Emites un CFDI por la totalidad de la operación y posteriormente vas emitiendo un complemento o un CFDI que va relacionado con ese CFDI por la totalidad, pero vas haciendo pues el allocation de los pagos, ¿no? Entonces, aquí el tema es que al modificarse el concepto en el Código Fiscal de la Federación, de que ya es una obligación per se en el código, anteriormente venía por reglas, o te lo dejaba muy escueto la redacción del código de que era un CFDI por enajenación a plazos. La consecuencia es que si yo, Pepe, compro un automóvil o pago un servicio o adquiero un bien y no lo estoy pagando en su totalidad y lo estoy pagando en parcialidades y no tengo un CFDI por cada parcialidad, es que ahora al no cumplir con los requisitos del comprobante, si yo me voy al artículo 27 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, te dice que serán deducibles todas aquellas transacciones que sean amparadas con un comprobante. Para yo entender que es un comprobante, me tengo que ir al artículo 29 y 29A del código. Y al modificar esta redacción, para mí ahora es bastante claro que si no cumplo con tener ese CFDI por parcialidad,
no estoy cumpliendo con el requisito de tener un comprobante y per se el gasto sería no deducible. Entonces, lo están haciendo en la práctica. ¿Qué estaba pasando? Pues me diste un anticipo de 50, tú ya sabías cuánto costaba. Supongamos que yo compré una lavadora que costaba 20,000 pesos, digo, obviamente, no, creo que fue un mal ejemplo. Una máquina para producir cierto producto que costaba 100,000 pesos. En la mayoría de los casos te tienen que emitir un CFDI por el valor de la máquina, porque ya sabes cuánto cuesta, y 2 CFDIs o 3 o 4, depende en cuánto fue el plazo del pago. Esto pasa, las agencias automotrices lo hacen siempre, ¿no? Emiten un CFDI por el valor del automóvil y te van emitiendo un CFDI complemento por cada uno de los pagos que hagas. Aquí el tema es que muchas veces se utiliza, ahí te va el 30% y nada más emites un CFDI y luego te pago el 70% en otra exhibición. Entonces, en ese supuesto, si lo hiciste así, sería no deducible el gasto porque no cumpliste con el requisito de tener una factura por la totalidad y sus 2 complementos. Entonces, eso es algo que tenemos que empezar a tomar en cuenta. Por ahí en el código viene la definición que se considera enajenación a plazos, y si mal no recuerdo, y si no ahorita lo confirmo, es cuando el precio se pague o se difiere el pago de la totalidad en más de un 75%. Eso es lo que te lo define el código. Aquí otro de los puntos importantes es una escisión de sociedades, y si no estamos muy familiarizados porque pudiera ser también un tema no muy común. Una fusión es cuando 2 compañías se juntan y nace una nueva, ¿vale? Una escisión es cuando una compañía se separa y nacen 2 o 3 compañías, ¿no? Es al revés, en lugar de que nazca de una misma compañía, nacen 2 o 3 compañías. En la ley, en el Código Fiscal de la Federación hay ciertas consideraciones que te dice que se calificará como enajenación. ¿Por qué? Porque muchas veces hacer una fusión o hacer una escisión se hace con la intención de cambiar a los accionistas de las nuevas compañías, y ante la autoridad fiscal se ha dado cuenta que en esas escisiones pues se hacen con el único fin de evitar considerarse que hay una venta de acciones entre los accionistas, y simplemente nos partimos, tú te quedas con A, yo me quedo con B, tú te quedas con C, y es una nueva empresa y ya no nos pagamos nada y no hay por qué vender acciones, ¿no? Entonces, al partirse se tienen que cumplir ciertos requisitos para que califique que no hubo enajenación. La autoridad se ha dado cuenta que en las escisiones, cuando hay una escisión, obviamente cada compañía tiene sus cuentas de capital, y se ha dado cuenta que se aprueba la escisión, se aprobó cierta cantidad de capital, y días posteriores en los financieros aparece una nueva cuenta dentro del capital, ¿no? Y esa aparición de esa nueva cuenta pues tiene una repercusión. ¿Por qué? Porque quizá al momento del acto no hay nada, posteriormente se hace algún ajuste ese financiero, y ¿qué implicación tiene tener una nueva cuenta en tu capital? Pues un ingreso, ¿no? En la mayoría de los casos, digo, hablando muy, muy grosso modo, es quizá hubo un depósito o un documento por cobrar y afectaste tu capital. Oye, eso lo hiciste con la intención de que cuando hiciste la decisión pareciera no hubo ninguna enajenación porque así estuvo acordado, pero posteriormente hubo un cambio. Para mí eso se va a calificar como enajenación. Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que si se pensaba utilizar ese método, pues eso tiene una consecuencia, y uno como fiscalista obviamente tenemos que seguir qué sigue pasando con la compañía una vez pactada la escisión. Y bueno, también a partir de 2021, otra de las consecuencias importantes que debemos tomar en cuenta es, anteriormente cuando uno estaba como EFO, como EDO o como las empresas que utilizan pérdidas inexistentes, se te especificaba que te iban a suspender los sellos para facturar, ¿no? Era, oye, una de las consecuencias es, si yo ya te califico, obviamente recuerden que hay procesos donde hay la autoridad supone, tú tienes un tiempo para aclararlo y desvirtuar, ¿no? Si no lo desvirtuaste y la autoridad ya te tipificó como EFO, como EDO o como empresa que deduce pérdidas ficticias, ya no solamente va a poder suspender tus sellos para facturar, va a cancelar todos tus certificados.
¿Y qué tiene como consecuencia esto? Es, bueno, pues ya no vas a tener fiel, no vas a tener... Recuerden que los sellos también son para facturar, para comercio exterior, hay diferentes sellos, no nada más es el sello para facturar o la fiel, todos tienen diferentes fines. Entonces, con esta nueva disposición es, ya no nada más te va a dejar sin facturar, sino te va a dejar imposibilitado a... Si te cancela el certificado de la fiel, pues prácticamente no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, la consecuencia ahora es, ahora es más grave el tener esto. Se aclara también, otro de los puntos importantes es dentro de los medios de contacto, y no sé si ustedes como contribuyentes lo han visto en los últimos meses, es la autoridad ya te está pidiendo que tengas un celular registrado. ¿Por qué? Porque ya están mandando mensajes de texto. Ya tengo varios clientes que me han dicho, oye, pues me llegó un mensaje que tengo un mensaje en el buzón tributario a mi celular, ¿no? Y te metes y ni siquiera te llegó correo y ahí está el mensaje, ¿no? Entonces, creo que está súper bien porque uno de mis problemas que tengo con mis clientes es estar monitoreando el buzón. A veces, entre tantas cosas, sé que se les pasa o tenemos otras cosas más importantes, y a veces, lamentablemente, el correo que venía del SAT, pues se iba a spam o no lo veíamos, o también me ha tocado el caso en el que nunca llegó el correo, ¿eh? O sea, 3 días después te metes y no hay correo y resulta que en la página del SAT, en el buzón tributario, tienes ese mensaje, ¿no? Y ustedes saben lo importante que es, porque si te llega un mensaje a tu buzón, tienes 3 días para abrirlo, y si no lo abres, a partir del tercer día, se considera que tú ya lo leíste y que los plazos empiezan a correr. Entonces, la consecuencia es bastante importante, ¿no? Creo que haber registrado un celular es muy bueno. Inclusive, si regularmente es el celular del representante legal, pero también la compañía puede decidir, pues, a quién se lo da, ¿no? Yo sugiero pues, que sea la persona encargada de contabilidad de impuestos que está más al pendiente de esto, o alguien que pueda estar monitoreándolo. La realidad es que la autoridad lo único que te pide es dame el número. Cuando registras el número mediante el aplicativo del SAT, te van a mandar un código a tu celular. Ese código yo lo tengo que poner en la página, y en automático queda registrado ese número en la base del SAT. Entonces, es un medio de contacto. Creo que no dudo, y la otra vez estábamos platicando eso, de a ver si después no va a ser por WhatsApp, ¿no? Así de, pues ya el SAT te manda WhatsApp, y ya me imagino ahí yo también preguntándole cosas, oye, el nuevo aviso, ¿no? Tengo dudas de cómo se presenta, ¿no? Y digo, sonará gracioso ahorita, pero creo que es lo que todos esperamos, ¿no? Lo vemos en otras compañías. Se llaman bots, todos estos, los bots son estos robots que son inteligentes y van canalizando tus preguntas con la gente que en realidad está capacitada para hacerlo. ¿Cuántas veces no escribes al Infosat o marcas al Infosat y te van pasando y te van pasando y te van pasando, porque la gente con la que estás consultando no tiene la expertise de lo que tú estás preguntando? Entonces, pues yo lo veo como algo que puede pasar, ¿no? También considerar que en las devoluciones de impuestos el SAT tiene ya 20 días para contestar. Anteriormente eran 10. Una vez que uno metía un requerimiento, y la autoridad, esto se enfocaba en requerimientos. Cuando uno contestaba el requerimiento de la autoridad tenía 10 días hábiles para contestar tu requerimiento. A partir de 2020 el SAT tendrá 20 días. Digo, la realidad es que lo que hemos visto en la experiencia es muchas veces ni siquiera se respetaban esos días. Nos llegaban los plazos vencidos, y pues uno, con el afán de seguir con el trámite, pues no iba más allá, ¿no? Entonces, es importante traerlo en mente. Y en el tema de las devoluciones de impuestos, considerar que si uno está como contribuyente no localizado, aún así presentes la devolución, el SAT la desistirá. O sea, yo voy a meter la devolución, y al tener el domicilio no localizado, el SAT la dará como que no está presentada y simplemente no le hará caso. Seguramente te llegará una notificación de que la devolución está por desistida. No quiere decir que esté rechazada, es desistida. ¿Qué quiere decir? Pues cambia tu situación. Era algo que ya se había visto en la práctica, te atendían el trámite, seguía el proceso, pero te decían que al estar como no localizado, la autoridad no te rechazaba el trámite, pero siguiendo el proceso,
Lo único que está pasando ahorita es que ya desde sistema en automático seguramente te va a llegar la notificación. Veo que hay un error aquí en la presentación, se repite lo mismo, la adecuamos para la que vamos a presentar, ya que el otro punto es el tema de los 20 días en los requerimientos. Bueno, aquí era lo que les estábamos diciendo, el requerimiento de los 20 días, y bueno, también se amplía la definición de responsable solidario en el tema de pérdidas fiscales indebidas. Anteriormente, quien era responsable de tener una empresa con pérdidas fiscales indebidas, ¿qué es eso? Es una empresa que creó deducciones autorizadas falsas, y esas pérdidas muchas veces, anteriormente, ya cada vez es menos común, se utilizaba que había compañías que compraban empresas con pérdidas con el fin de utilizarlas. Entonces, se está ampliando la responsabilidad solidaria para los adquirientes de esas compañías o para quien utilice esas pérdidas indebidas. Entonces, si yo tengo una compañía que sé que está catalogada como empresa que tenía pérdidas falsas, digo, obviamente, pues no debería de utilizarlas, pero si las utilizo, me convierto en responsable solidario de ese acto. Entonces, la consecuencia también va hacia mí y eso pudiera llevar lo mismo. Además de que es un delito, se considera como un delito, pues tendrá las mismas consecuencias, cancelación de todos tus certificados y te dejarían prácticamente sin operar. Y bueno, creo que Luis, a partir de aquí sí. parte. Ok, dando continuidad a las reformas al Código Fiscal, otra de las modificaciones es respecto a la suspensión o disminución de obligaciones. ¿Qué es esto? En la exposición de motivos se dio a conocer de que en la base de contribuyentes que tiene la autoridad fiscal, detectó que hay muchas empresas que no tienen o no han tenido actividades durante un periodo consecutivo, ¿no? de varios años, por lo cual para la autoridad fiscal se le hace un poco complejo identificar qué empresas que a pesar de que estén activas realmente tengan actividades, ¿no? Por lo cual se sugiere a través de esta modificación al Código Fiscal se prevé como facultades de la autoridad suspender o disminuir obligaciones de los contribuyentes cuando se confirme que no haya realizado actividades en los 3 ejercicios previos. ¿Qué es esto? Anteriormente, digo, y esto todavía existe, simplemente es cuando una empresa, un contribuyente, dejaba o decidía ya no tener actividades, pues tiene la opción de presentar, en el caso de personas morales, presentar el aviso de suspensión de actividades, ¿no? En el cual pues debe de cumplir con ciertos requisitos para que la autoridad les autorice la suspensión por un plazo de 2 años, prorrogado a 1 año más si es que el contribuyente así lo solicita, ¿no? Sin embargo, lo que está haciendo esta reforma es, no te preocupes, contribuyente, yo, si detecto que en 3 años no has facturado, no has hecho nada, estás como en stand-by, yo te suspendo. Habría que ver cómo lo va a hacer, ¿no? Aquí nada más menciona que tiene la facultad de suspenderte, pero no te va a decir de qué forma lo va a hacer, cómo te va a notificar, si a través de buzón tributario o no. Y en la resolución miscelánea que se publicó, pues no ha aclarado esa parte, ¿no? Entonces, lo dejo ahí sobre la mesa, sobre una facilidad de que a lo mejor si alguien quisiera esperarse a lo mejor 3 ejercicios para no presentar el aviso, lo puede hacer. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que lo pueden hacer anticipadamente, también por un tema a lo mejor administrativo de que a lo mejor no es costeable ya mantener a una empresa que no tiene operaciones en el sentido de andar presentando declaraciones en ceros, presentar declaraciones anuales, y un sinfín de obligaciones fiscales a pesar de que no tengas actividades, ¿no? Entonces, lo dejo sobre la mesa para que ustedes como contribuyentes o asesores de sus empresas tomen la decisión que más les pueda convenir, ¿no? La siguiente menciona sobre el aviso de cancelación al RFC por fusión o liquidación, las nuevas obligaciones, es decir, cuando un contribuyente quiere hacer un aviso de cancelación al RFC, anteriormente había una serie de requisitos que tendrían que cumplir para que pues, la autorización o el aviso RX, como se llama el formato
ante la autoridad fiscal sea procedente, tenían que cumplir con ciertos requisitos. La autoridad aumentó 3 puntos más para que sea procedente el aviso de cancelación al RFC en el padrón de contribuyentes, los cuales son, la primera es que no deben estar dentro de un proceso de revisión por parte de la autoridad, es decir, una auditoría, una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, no sé, ¿no? Etcétera. No estar dentro de las listas que publica el SAT relacionadas con el 69B del código, que son los EFOS o EDOS, o contribuyentes que disminuyan pérdidas fiscales indebidas, ¿no? Y que sus ingresos declarados en el pago provisional e impuestos retenidos por el contribuyente deben coincidir con el CFDI emitidos y con las bases de datos con las cuentas de las autoridades fiscales. Y aquí le veo un tema porque prácticamente la autoridad, y de hecho antes de la reforma y desde mucho antes, ha mandado este tipo de invitaciones, cartas de invitación a los contribuyentes de que detecta que a lo mejor en los recibos de nómina, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo detecto que en tus recibos de nómina tú manifestaste un ICR por salarios por 100, pero en tu declaración no se manifestaste 90, ¿no? Y quiero que me aclares por qué razón, ¿no? Entonces, no está de más que sí se atiendan ese tipo de cartas de invitación, porque al final, si en algún futuro algún contribuyente piensa en cancelar su RFC, pues de alguna forma, pues esto les va a servir mucho de tener amarrado toda esta parte, y no nada más en temas de nómina, también en temas de ingresos, por ejemplo, ¿no? Que ahorita más adelante vamos a ver una regla de resolución miscelánea que habla específicamente de los ingresos facturados en pagos provisionales y que tiene que ver también con este párrafo que tiene mucha relevancia en el que deben de cuadrar bien todas las cuentas fiscales. Y hablo nada más también de CFDI, hablo también de contabilidad electrónica, hablo también de que cuadre las cuentas de los atributos fiscales con la balanza anualizada que se manda a la autoridad fiscal en el mes de abril y mayo. Entonces, como les comentaba, pues la autoridad está más en un tema de cruce, de que cuadre las cuentas y no en un tema de que te voy a cobrar más impuestos. Al contrario, te voy a recaudar más por un tema de que a ver si estás haciendo bien las cosas o no. Si no le estás haciendo bien, entonces te voy a multar, ¿no? O te voy a penalizar con ciertas cosas, ¿no? Luis, vamos un poco más rápido para alcanzar sí. a preguntar esto. Sí. Conservación de la contabilidad. Aquí se hace una actualización en el tema de cuando se hace un tema de fusión o escisión de sociedades, pues deberán, como parte adicional a parte de la contabilidad, es adjuntar los estados de situación financiera y estados de variación del capital contable y papeles de trabajo donde se determinó la actividad fiscal neta, que es la CUFIN, así como la CUCA, cuenta de capital de aportación, que sirven como referencia y base de conservación de la contabilidad, ¿vale? Es decir, la autoridad te va a pedir aparte estos documentos para soportar que tu fusión de decisión fue debidamente correcta, ¿no? Aquí, si quieres, Luis, ya para cerrar el tema del código, muy rápido, el tema de la conservación de la contabilidad es bien importante. ¿Por qué? Porque siempre tenemos en la cabeza de 5 años mantener la documentación o 10 años si tenemos pérdidas. Si hubo fusiones, escisiones, disminuciones de capital, aumentos de capital, enajenación de acciones o aplicaste tratados, la autoridad te está pidiendo que mantengas la documentación soporte, que es un estado de cuenta, que es el acta de por vida. O sea, ya venía una redacción muy parecida, pero no era tan clara. Ahora es muy contundente en este punto y tiene sentido porque si el día de hoy quiero pagar dividendos y tengo CUFIN, pues resulta que la autoridad, si quisiera preguntarte cuál fue tu CUFIN del ejercicio de 1997 o 95, una compañía muy grande, pues pudieras no tener nada, ¿no? Con la ley general. Entonces, con esta disposición, y siempre es bien importante tratar de conservar eso como parte de tus libros sociales, como parte del documento, que casi siempre se procura hacer, nada más para que lo tengan en cuenta. Los últimos 3 puntos, si quieres, me los aviento yo, Luis, para que te brinques a la miscelánea, es el dictamen fiscal cuando la autoridad pide revisar un dictamen. Anteriormente existía la posibilidad que el contador público certificado que firmó el dictamen otorgara un poder para que alguien más de su equipo o alguien relacionado con la revisión pueda asistir a atender
las aclaraciones que la autoridad fiscal tendría del dictamen que firmó. A partir de este año eso ya no se puede, únicamente tiene que ir el contador público certificado que dictaminó la compañía, y él tendrá que atender la respuesta de la autoridad. Y para efectos de pesos de transferencia, anteriormente existía la posibilidad de que si no habías cumplido con los requisitos de las informativas, con los estudios, no era una multa grave, y se permitía una reducción del 50% de la multa si se cumplía con la reducción aún después de que la autoridad lo hubiera detectado. Ahorita se quita eso porque ya se considera un agravante, entonces a partir de 2021, si no se cumple con precios de transferencia, la multa es más gravosa y ya no se puede aplicar ninguna deducción al respecto. Y conectado con lo que les platicaba, derivado de los servicios digitales, si los proveedores de servicios de Internet no suspenden el acceso a los proveedores de servicios digitales o intermediarios, serán acreedores a una multa que va desde los 500,000 hasta 1,000,000 de pesos por no acatar la instrucción que les dio el SAT. Y referente a la resolución miscelánea, Luis, si quieres platicar esto. Sí, hablando muy rápido de la resolución miscelánea, colocamos las reglas que creemos más importantes, de las cuales la siguiente es el aviso para notificar pérdidas deducibles por enajenación de acciones. En ese sentido, nada más lo que se mencionaba, pues es simplemente adicionar fichas técnicas para dar cumplimiento a esos avisos, ¿no? Asimismo, también me voy a saltar un poquito, pero para informar sobre reorganización, reestructura o fusión, y para el pago de ICR derivado de la ganancia en la enajenación de acciones, esos tres que ven ahí, realmente lo que se hizo en la resolución miscelánea fue nada más agregar el número de ficha, porque antes estaba nada más en el procedimiento del reglamento de ISR como un procedimiento a notificar, pero no decía una regla, digo, una ficha de trámite en el anexo 1A. Ahorita ya se hace mención a esto. La otra regla que creo que son de las muy importantes es la de los pagos provisionales precargados con los ingresos, que básicamente a partir de este año, enero de 2021, todos los pagos provisionales que ustedes presenten de impuestos sobre la renta van a ir precargados con la información de los FDIs que ustedes emitieron. Entonces, de ahí la importancia de cuadrar sus ingresos contra su contabilidad, porque de alguna forma, como ustedes recordarán, en la declaración anual, pues al final la autoridad toma toda esa parte de los pagos provisionales como parte de sus ingresos acumulables para la determinación del impuesto anual, ¿no? Habla también otra regla de donativos para combatir y mitigar la pandemia provocada por el virus del COVID. Ahí lo que menciona simplemente es cuando alguien reciba donativos destinados para mitigar el tema del virus, lo que se pretende nada más es que se emite un CFDI con una leyenda en el CFDI para que esto cumpla con el requisito de deducción. La que sigue habla, voy a hablar de las más importantes. Yo creo que del anterior sería nada más el tema del entero de las retenciones de servicios de personal. Aquí, como comentábamos anteriormente, cuando ustedes enteraban el 6% de IVA en el pago referenciado, simplemente lo hacían en el DIP como otras retenciones IVA. En ese sentido, ya se actualiza la plataforma y ahora ya hay una obligación específica para IVA de servicios de personal, en el cual si ustedes en este mes lo van a enterar, ya tienen que hacerlo a través de ese formulario que se llama IVA en servicios de personal. ¿Vale? Y la más importante también sería la certificación de capitalización de pasivos, que aquí lo que se menciona es que cuando ustedes hagan una capitalización de pasivos, no nada más es suficiente con tener el acta donde se dé el acto que ustedes hicieron ese movimiento, sino que también la autoridad ahora te dice que ese movimiento de capitalización de deuda debe de estar certificada por un contador, debe estar certificado, perdón. ¿Cómo es esto? Pues al final es como cuando hacen ustedes una enajenación de acciones que debe estar certificado por un contador, dictaminado por un contador público, pues más o menos va en esa misma tesitura que debe estar también certificado esta parte del capital, ¿no? Y de ese punto, Luis, vale mucho la pena comentarlo porque se tiene la costumbre de, oye, tengo una deuda con mi parte relacionada, hay que hacerla capital, ¿no? Para
para muchos efectos, para tema de cap delgada o para un tema de apalancamiento. Entonces, se tiene la costumbre de capitalizar ese pasivo, ¿no? Obviamente, para que se capitalice el pasivo, la deuda tiene que ser con un accionista, ¿no? O una parte relacionada a este. Entonces, a partir de 2021, y esto es muy importante, como bien comenta Luis, es la certificación de ese pasivo, y muchas veces en los procesos de auditoría se pide una confirmación de saldos con la parte relacionada para que el contador público certificado valide que ese saldo existe y es real. Entonces, hay que tener mucho cuidado a partir de 2021 que si se decide hacer esta capitalización de pasivos, que estoy seguro que muchas compañías lo van a tener que hacer, se cercioren que haya hay que ver la regla, vienen los requisitos, pero a grosso modo el contador público certificado debe de emitir este informe donde valide que el saldo que está capitalizando es real y existe. Ese es el punto medular de esta regla. Ya por último, es lo de las tablitas, ¿no? Lo de las tablas, simplemente el 11 de enero del 2021 pues, se publica el anexo 8 de la resolución, donde pues muchos esperaban el tema de la actualización de las tablas para el cálculo de los impuestos por salarios, actividad empresarial, profesional, y en el cual lo que se hace es ampliar un poco más el rango del límite superior, ¿para qué? Pues de alguna forma, como bien han escuchado en algunos medios de difusión, de que pues ahora en esta quincena, ¿no? Ahora vas a ganar un poquito más, es por este efecto de que en las tablas lo que se hizo fue ampliar un poquito más el rango de los ingresos, de tal suerte que a lo mejor si antes te aplicaba la tasa, el porcentaje del 6.40, a lo mejor te puede aplicar el 1.92, digo, ya dependerá de cada caso, pero pues ahora sí que a lo mejor no es mucho el aumento que a lo mejor van a recibir, pero pues de alguna forma pues hay un poco de beneficio para todos los que aplican este tipo de tarifas, ¿no? Creo que por esta parte ya sería todo de nuestra parte. Primero, no sé si quieres agregar algo adicional a la presentación. Sí, nada más el tema de la actualización de las tablas va en el sentido de la inflación, después de que cumple un porcentaje de inflación en base a la ley, se tiene que actualizar. Entonces, lo único que están haciendo, pues obviamente la gente que ganaba 1,000 pesos hace 4 años, 5 años, pues no gana lo mismo, hay un impacto económico. Entonces, lo único que hace es reconocer esa inflación, y el hecho de aumentar los límites inferiores, pues hace que puedas tener una modificación, ¿no? en la parte tributaria. Ya por último, pasaríamos a la parte de preguntas. No sé si por parte de la Cámara comentarán algo. Brincamos directo. Bueno, creo que no. De las preguntas que estoy observando aquí igual manera, a ver, no sé por qué no puedo mover mi mouse, ahí está. Por ahí alguien publicaba, bueno, alguien nos aporta y muchas gracias, el día de hoy se publicó el anexo 14, estábamos en medio de la sesión, la presentación, gracias por eso, Rogelio, lo revisamos. Entonces pues al día de hoy, si ustedes bajan el anexo 14, podrán identificar cuáles son las compañías donatarias autorizadas por el SAT. Otra de las dudas es, tengo una duda, en caso de restaurantes, cuando los consumidores solicitan factura mediante una app como Uber o Didi, ¿la realiza el restaurante o la realiza Uber? ¿La realiza el restaurante o el chofer de Uber? De hecho, regularmente cuando viajo, si yo pido una factura de mi viaje de Uber, si ustedes revisan la factura la emite pues, la persona física que presta el servicio. Entonces, la tiene que emitir él. El hecho que tú le emitas con las reglas que existen, no tienes que pagar el impuesto completo que viene ahí, se aplican las reglas de retención, pero se tiene que cumplir con la emisión de la factura. En el caso de suspensión de actividades de personas físicas, es necesario seguir presentando declaraciones en ceros. No. Si tú ya tienes una suspensión de actividades, ya no tienes que presentar nada. Como lo comentaba Luis, no sabemos cómo vaya a venir esa suspensión. Si tú duraste 3 años sin operar, se supone que la autoridad en automático te va a poner en suspensión de actividades. Como lo que comentaba, el tema de la exposición de motivos te dice que es para simplificar la base de datos del SAT y no tener tantos contribuyentes que parecieran activos a los cuales pues, no tiene sentido hacer el tracking de qué están haciendo. Y también hasta cierto punto se dice que es
pues un beneficio para el contribuyente el ya no tener que ir a presentar un aviso de suspensión de actividades si estás en el supuesto. Pero si no llevas los 3 años, tú puedes ir a presentar la suspensión, el aviso sigue vigente, ¿no? También valdría la pena analizar si existe alguna situación por la que tú no quieres suspender actividades, pues tendrás que meter una aclaración para que te vuelvan a activar, ¿no? Lo veo complicado, pero existe eso. ¿Podrían explicar nuevamente la retención a personas físicas con ingresos mayores a 75 millones? Sí, el tema de los 75 millones va enfocado a si tú prestabas servicios profesionales independientes o actividad empresarial a una empresa, tú como persona física, existe la posibilidad que en lugar de que tú le factures, cobres y vayas y enteres tu impuesto, la persona moral te retenga dentro del título de sueldos y salarios, que es a tu ingreso que percibas en el mes, le aplica una retención. Entonces, a partir de 2021, si tú ganas por dichas actividades más de 75 millones de pesos, ya no las personas morales ya no podrán retenerte el impuesto bajo esa figura, tendrás que hacerlo tú directamente y enterar el impuesto como persona moral. ¿Qué más? ¿Podrían confirmar nuevas personas que están inscritas en todos los horarios? Ya, eso ya está. Dice, si el servicio de vigilancia es subcontratado, tengo que informar el contrato que tengo con la compañía que me presta el servicio. Pues no sé, digo, ahí hay que ver, tendrías que analizar, pues yo creo que más con un tema con tus abogados laborales, porque habría que ver primero si cumple el tema del 15A y de ahí ver si un tercero, porque al final esto va en un tema de outsourcing, pero cuando se ve claramente que es bueno, no sé lo que tú opinas, Pepe, pero cuando se ve más en un tema de parte relacionada, ¿no? Que tienes a la insourcing y tienes a la operativa y la de servicios, ¿no? En este tema de cuando son servicios terceros de vigilancia, limpieza, la verdad es que ahí sí no sé, no creo que le pueda aplicar. Es un tema muy, muy laboral, porque pues, al final de cuentas estás subcontratando una actividad, pero en estricto no es una actividad a la que tú te dediques. O sea, creo que lo que está atacando mucho el tema de subcontratación es, oye, pues si tú vendes, supongamos, material para la construcción y subcontratas la mano de obra que hace subcontratas todo para todas las actividades que sirven para tener ese material de construcción, pues ahí es un tema bastante complicado el defender por qué quieres subcontratar todo, pero subcontratar un servicio de vigilancia para mí, pues es un tema que todo el mundo lo hace. Yo te diría, no sé si le estés aplicando retención del 6% a dicha persona, a dicho servicio de vigilancia. Si lo hiciste, la parte más conservadora sería sí reportarlo. Digo, no hay nada que esconder. Creo que esa subcontratación es totalmente, desde mi perspectiva, sin ser laborista, esa parte es muy importante. Yo siempre, para yo dar una opinión, por ahí lo preguntaba Benjamín, yo confirmaría con mi equipo laborista si califica como subcontratación, porque esta obligación es desde la perspectiva de la ley de la Ciudad de México, ¿no? Es una ley muy, muy particular. Antes de confirmarte, de que vayas a presentarlo, yo confirmaría si está o no en el supuesto desde una perspectiva laboral a reportar, porque si lo reportas, después no vaya a salir contraproducente que no calificaba como subcontratación. Por aquí me preguntan, si es delito penal para 2021 al desconocer actos jurídicos o ya no tiene ese efecto, y cómo aplica el estímulo fiscal de diésel para 2021 de Maribel Ramos. No me queda muy clara la pregunta, pero a lo que voy yo es, para que se califique como delito penal deben de pasar varios actos, no nada más por el hecho de que se desconozca el acto jurídico va a ser un delito penal. Tendrían que entrar a revisar pues, qué es lo qué califica como delito, no nada más desconocer el acto. Si el desconocer el acto es porque era una empresa que tenía pérdidas indebidas, compra de facturas, pues obviamente va a terminar siendo un delito. Pero esto, a lo que voy yo es, hasta 2020, si tú estabas en un supuesto donde se te desconocía un acto jurídico en 2020, pues no, como estaba el código en aquel entonces, la consecuencia no tenía un acto penal. Simplemente se desconocía el acto y había que asumir las consecuencias fiscales que se detonaban de ese acto. A partir de 2021 lo tendrá. Esa para mí es la diferencia. Y el tema del estímulo diésel es, pagas, en el diésel se paga IEPS.
y ese IEPS que pagas, la ley de ingresos te permite acreditar ese IEPS contra tu ICR a cargo que tengas en las compañías. Tienes que cumplir con varios requisitos y no le aplica a todas las industrias, es para ciertas industrias. Si tú en tu proceso productivo utilizas diésel, ese IEPS que usas en ese proceso productivo para cierta maquinaria, el IEPS que pagas por eso lo puedes acreditar contra tu ICR, pero tienes que presentar avisos, informar al SAT acerca de eso. Entonces, Maribel, si tienes ese caso y gustas que nos analicemos, contáctanos porque es un estímulo que está ahí y yo sí lo he visto aplicado, lo hemos aplicado con compañías que tienen actividades económicas específicas. Luis, nos piden que si podemos repetir la regla que nos obliga a declarar la retención del 6% en un rubro específico. ¿Tienes ahí el número? Sí, es la 4111 y habla sobre el entero de retención de IVA en servicios de personal. Entonces es esa regla, ¿no? Ya. Me preguntan del tema de esquemas reportables, ¿dónde se deberá presentar? Ya hay un micrositio del SAT, de hecho, si lo buscas tal cual, esquemas reportables, dentro de la página del SAT ya hay una plataforma donde se supone que uno puede accesar. Hasta hace un par de semanas intentamos accesar y no nos permitía accesar para ver qué era lo que íbamos a presentar. En las reglas misceláneas de 2021 que se presentaron por ahí del 26, 27 de diciembre, no recuerdo qué día fue exactamente, ya te especifica qué es lo que vas a tener que incorporar en los esquemas reportables. En la mayoría de los casos es un escrito libre explicando el acto y tendrás que aportar contratos, facturas, toda la documentación, soporte de dicho acto, pero yo lo que he dicho, y digo muy a mi criterio, es lo que viene en el código es que la autoridad deberá de publicar montos mínimos para el reporte, y es algo que no se ha publicado. Es algo que si al día de hoy pareciera, yo tengo un esquema reportable que me da un beneficio fiscal de $1, es reportable. Entonces, esperemos haya una aclaración al respecto, porque si no la carga de las compañías para identificar este tipo de esquemas puede ser importante. Entonces, al día de hoy, lamentablemente, es lo que hay. Está ese micrositio que ya existe. No hemos podido accesar. Si en esta semana ya se pudo, no pudimos entrar, lo revisamos y en todo caso también dentro de nuestras tareas está el informar una vez que esto esté disponible. Preguntan algo del certificado de asistencia, eso lo contestará la cámara. Y David, en el caso de persona moral autorizada a recibir donativos, realiza una actividad extraordinaria, venta inmueble y rebasa el 50% de los ingresos, pierde su permiso de ser donataria. Pues a como está la ley, pareciera que sí, pero creo que es un caso que se puede analizar, porque dentro de las premisas que tienes ahí es si ese bien lo adquiriste como donataria autorizada, y recordemos que las donatarias autorizadas al ser ACES lo tienen dentro de su patrimonio. Tienes un activo que sería tu construcción y proceso, y el inmueble, la contraparte está en el patrimonio. Una AC no tiene capital. Entonces, si tú vendiste ese bien inmueble, creo que pudiéramos entender que la ganancia de ese bien inmueble se quede en tu patrimonio y no necesariamente ese ingreso calificaría como una actividad empresarial que pudiera estar dentro de ese 50% adicional. Obvio, hay reglas muy específicas. Creo, David, que en tu caso tendrás que analizarlo para estar totalmente seguro. Siento yo que tiene mucha posibilidad de que no compute para este 50% porque va derivado. Esa enajenación no es tu actividad, pero es en consecuencia de algo que ya tenías dentro de tu patrimonio. Entonces, para mí creo que es muy defendible el que no debería de considerarse. Obviamente, para confirmarte eso se tendría que revisar, pero creo que existe mucha posibilidad de que no sea así, ¿no? Ya que asumo lo tienes dentro de tu patrimonio. Bueno, creo que por respeto a los ponentes, veo que hay otras preguntas que hicieron en el chat, ¿no? No en el área de Q&A, lo cual nos complica el rastrearlas. Aquí lo revisamos y en su caso se las contestamos por aquí. De nuestra parte sería todo. Espero haya sido de su interés. Como comentamos, nos ponemos a la orden en Mazars para cualquier duda o comentario adicional que pudiera surgir. Y pues muchas gracias por su participación. Gracias, muchas gracias.